Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Florestela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Influencia del Derecho Internacional en el marco constitucional colombiano, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, denominado Incidencias en el ordenamiento jurídico colombiano. A partir de la Constitución Política de 1991, el marco normativo del derecho internacional ha venido ejerciendo una marcada influencia en el sistema jurídico colombiano. Cabe recordar la forma en que el artículo 93 y el artículo 94 de la Carta Política sirvieron de fundamento para la construcción de la tesis del bloque de constitucionalidad y la formulación de lo que se conoce como un monismo moderado, en donde el Estado colombiano debe asumir diferentes responsabilidades que lo obligan no solamente a nivel interno, sino ante la comunidad internacional. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar las incidencias del derecho internacional en el marco constitucional colombiano. De esta forma, lograr una correcta administración de justicia por parte de los servidores judiciales. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor Esteban Javier Palacios León, abogado, conciliador con énfasis en arbitraje de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Constitucional e instituciones jurídico-procesales. Ha sido abogado, asesor en el sector público en diferentes municipios del departamento de Nariño, así como también en el campo del litigio ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Actualmente, el doctor Esteban se desempeña como docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho en la Universidad Mariana de Pasto. Doctor Esteban Javier Palacios, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todo el auditorio en general. Muchas gracias, doctora Mónica. En primer lugar, pues quisiera enviar un saludo muy especial desde acá de la ciudad de Pasto a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Para mí resulta ser un honor poder acompañarlos nuevamente, en esta ocasión para charlar de un tema relacionado con el derecho internacional y su vinculación con el derecho interno colombiano. Es muy importante que nosotros volvamos nuevamente a retomar algunos temas que nos van a permitir poder entender cómo es que se ha venido intercalando y cómo ha venido interaccionando ese derecho internacional con las normas jurídicas internas, especialmente con el marco constitucional colombiano. Para esta ocasión he decidido respaldarme de una ayuda audiovisual, de unas diapositivas, las cuales voy a presentar a continuación. Bueno, el título de la charla he decidido nominarlo como la influencia del derecho internacional en el marco constitucional colombiano. Para el desarrollo de esta conversación, he tomado 4 características que son, digámoslo de esta forma, transversales a esta temática y que nos van a ayudar a comprender de mejor forma la manera en que, como ya lo señalaba, ese derecho internacional influye, interacciona, interactúa con las normas jurídicas de derecho interno, especialmente las normas establecidas dentro de nuestra Constitución. La primera característica se encuentra relacionada con la evolución de los conceptos de la tesis monista y dualista en el ordenamiento jurídico colombiano. Como nosotros sabemos, estas dos concepciones han marcado la comprensión del derecho internacional.
Por un lado tenemos lo que es el monismo, el cual es entendido desde una visión kelseniana como la existencia de un solo ordenamiento jurídico en donde prevalece el ordenamiento jurídico internacional sobre el ordenamiento jurídico interno. Obviamente hay algunas variantes dentro de la tesis monista que dicen todo lo contrario. Es más, incluso llegan a sostener que ni siquiera existe un ordenamiento jurídico internacional, simplemente un ordenamiento jurídico interno. En esta ocasión, esa segunda tesis, pues obviamente la vamos a desechar y nos vamos a quedar con la postulación realizada por el filósofo del derecho Kelsen, por este autor austriaco, en cuanto a la importancia y a la influencia que de verdad tiene el derecho internacional sobre los ordenamientos jurídicos internos, especialmente respecto a nuestro ordenamiento jurídico colombiano, y cómo evidentemente pues este ha influido en una construcción constitucionalista que trata de garantizar los derechos fundamentales a partir de la fórmula jurídico-política de Estado Social de Derecho. Por otra parte tenemos lo que es la tesis dualista. Y esa tesis dualista lo que nos dice es que existen dos ordenamientos jurídicos diferentes, independientes, un ordenamiento jurídico internacional que se limita simplemente a regular las relaciones de los estados con otros estados, y por otra parte tenemos lo que es el ordenamiento jurídico interno, que regula las relaciones internas, el interior, en el territorio de un estado determinado. Ninguna de las dos pues tiene una conexión directa. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que uno podría decir, y es una reflexión que voy a retomar más adelante, y es que el dualismo parece que ya no tuviera cabida en esta época, pero resulta que sucede todo lo contrario, sobre todo en unos estados, como es el caso de Estados Unidos, donde se ha visto cómo organismos como su Corte Suprema de Justicia trae a colación tesis dualistas para hacer prevalecer el derecho interno, ¿sí?, desligando completamente el derecho internacional, sobre todo en situaciones relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos. El claro ejemplo es una sentencia muy controvertida que salió hace algunas semanas, en donde se tocó el tema relacionado con los inmigrantes. Sí, tomó una decisión muy polémica que básicamente constituye un retroceso. Eso lo voy a tocar un poco más adelante. Dentro de la segunda característica, y se desprende de esa concepción monista y dualista, tenemos lo que es la conceptualización del soft law y del hard law. El soft law, en español, sería el derecho blando y el hard law sería ese derecho duro. Para mí, o desde mi concepción, creo que es una acepción algo un poco ambigua, sobre todo desde el tratamiento que nosotros le hemos dado, porque resulta que no existe como tal una concepción clara, una acepción definida frente a qué tipo de normas a nivel internacional pueden constituir en soft law y qué normas pueden constituir en hard law. Tenemos la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero si nosotros hacemos una revisión, un repaso de algunas de sus sentencias, pues vamos a encontrar una serie de contradicciones que no nos permiten dilucidar cómo es que estas dos formas de ver el derecho internacional repercuten en la aplicación y en la administración de justicia, precisamente por lo que estaba diciendo, por esa ambigüedad. Eso es lo que yo quiero que nosotros revisemos en este momento y entremos a reflexionar, así sea desde un punto de vista general. Pasando a una tercera característica, tenemos como epicentro una construcción de la jurisprudencia constitucional que ha sido retomado de una doctrina francesa, que es el concepto de bloque de constitucionalidad. Esa concepción de bloque de constitucionalidad que viene a ser como una especie de intermedio
entre la primera característica que vamos a revisar, que es el monismo y el dualismo. La Corte lo ha definido como un monismo moderado, un monismo intermedio, ¿sí? Sin embargo, el bloque de constitucionalidad también se divide en dos. Un bloque de constitucionalidad en sentido estricto, un bloque de constitucionalidad en sentido lato. Y para mí, pues también resulta ser algo ambiguo esta clasificación, porque revisando esa jurisprudencia que les menciono de la Corte Constitucional, pues encontramos que en algunas sentencias dice, bueno, estas normas hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En otras sentencias dice, no, no hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, sino en sentido lato. Sí, y eso genera, pues, digamos, una especie de confusión o de inseguridad jurídica. Obviamente yo no estoy diciendo de pronto y aclarándolo que esto sea incorrecto. Digamos que es una de las figuras más importantes que tenemos, pero sí es necesario entrar a repasar, entrar a revalorar ese concepto de bloque de constitucionalidad, sobre todo cuando lo relacionamos con las dos anteriores acepciones, soft law, hard law, monismo y dualismo. ¿Sí? Ahora bien, el bloque de constitucionalidad pues, ha representado un gran avance en el reconocimiento y en la aplicación de derechos humanos, sobre todo en un Estado donde sistemáticamente se los viola, sea bien por acción o por omisión por parte del Estado. Y una cuarta característica se encuentra relacionado ya con el comportamiento del Estado frente al cumplimiento de algunas sentencias emitidas por los tribunales internacionales. ¿Por qué razón traigo a colación esta cuarta característica? Porque esta cuarta me permite a mí hacer una especie de crítica respecto a las tres anteriores características, porque resulta que las sentencias de los tribunales internacionales se supone son de obligatorio cumplimiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano, por lo menos las que atañen o en las cuales el Estado colombiano es parte. Aquí, por ejemplo, tenemos, y voy a volver a retomar, la sentencia donde Colombia fue condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en ese conflicto con Nicaragua, lo cual se vuelve nuevamente a revivir. Hace algunos días se volvió nuevamente a traer a colación este tema por unas nuevas demandas que Nicaragua presentó en contra de Colombia solicitando más territorio marítimo. Entonces miren cómo ese desconocimiento del derecho internacional y sobre todo de su influencia dentro de la estructura constitucional ha llevado a cometer algunos errores dentro del Estado colombiano, sobre todo en su aplicación, en su comprensión. Estas van a ser como cuatro elementos que me van a permitir desarrollar esta temática con una mayor puntualidad, una mayor concreción para que todos nosotros lo podamos entender y comprender. La primera característica, como lo había dicho, es la evolución de los conceptos del dualismo y del monismo jurídico. En primer lugar, yo quisiera señalar que cuando se hace una defensa de la existencia de un monismo donde prevalece el ordenamiento jurídico internacional sobre el interno, no se está desconociendo otro concepto de monismo y pluralismo jurídico en el marco del derecho constitucional crítico. Es, digamos, un tema aparte. Sí. Aquí estamos hablando ya es de esa relación del derecho interno con el derecho internacional. Creo que es importante hacer esa aclaración para evitar ciertas confusiones. Bueno, habiendo hecho esa claridad, pasamos con ese concepto de dualismo. ¿Qué es el dualismo? Como ya lo había señalado, el concepto dualista nos dice a nosotros lo siguiente. Existen dos ordenamientos jurídicos, ¿sí? Un ordenamiento jurídico interno, que es donde nosotros vemos al Estado relacionarse con los particulares, ¿sí? Donde nosotros tenemos un cierto tipo de normas jurídicas, entre ellas, por ejemplo, el derecho público, el derecho privado, pero que solamente se enfoca a nivel interno. No le interesa lo que suceda a nivel internacional. No le interesa lo que suceda con la normatividad que rige el derecho internacional. ¿Por qué razón?
porque ese ordenamiento jurídico internacional regula cosas completamente independientes a las que se pueden regular a nivel interno. Entonces, ¿qué regula el ordenamiento jurídico a nivel internacional? Según el dualismo, que dice es que regula las relaciones del Estado con otros Estados. Habla de una responsabilidad del Estado frente al cumplimiento de tratados internacionales, pero frente a otros Estados, como entidades jurídicas, ¿sí? Como personas jurídicas, si lo queremos llamar así. Sin embargo, esta concepción dualista, aparentemente desechada, aparentemente abandonada, ha venido teniendo un resurgir, ¿sí? Sobre todo en aquellas situaciones o eventos en los que se busca desconocer un cierto tipo de responsabilidad del Estado frente a las actuaciones a nivel interno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos, como para traerlo a colación un poco, ¿sí? ¿Qué sucede en Estados Unidos? Sucede que, a pesar de estar arropado por un aparente monismo, resulta que cuando hay situaciones que involucran unos intereses, ¿sí? Nacionales, unos intereses de seguridad incluso, pues se desecha esa normatividad internacional, sobre todo la que tiene que ver con derechos humanos, y se le da prevalencia a la normatividad jurídica interna. Ya lo comentaba, la existencia de una postura de la Corte Suprema de ese país, en donde echa hacia atrás lo que había venido trabajando el actual gobierno frente al tratamiento de los inmigrantes, ¿sí? Tema bastante lamentable, por supuesto, una decisión muy criticada, muy polémica en ese país y que obviamente ha repercutido a nivel internacional. Ese es un ejemplo precisamente de cómo la mentalidad del juez muchas veces va enfocada a ese dualismo. Como vamos a ver en el cuarto punto en Colombia, también se ha dado o se intenta dar como una prevalencia del dualismo para poder proteger ciertos intereses a nivel nacional, tal y como ocurre con el caso ante Nicaragua. Eso frente al dualismo, creo que no hay, digamos, no reviste mayor complejidad ese concepto, mientras que por otro lado tenemos lo que es el monismo, ¿sí? Ese monismo que ha venido siendo defendido, que vino siendo defendido en su momento por Hans Kelsen, que es el que nosotros vamos a retomar en estos momentos, tiene una implicación, tiene un impacto relacionado en cómo el derecho internacional, especialmente lo que es el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ha venido teniendo prevalencia sobre los estados que han reconocido este tipo de tratados, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque resulta que a nivel internacional muchos de los organismos, como es el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya, defienden la posición en la que el Estado está en la obligación de hacer equiparar las normas de derecho interno frente a las normas de derecho internacional, ¿sí? Es más, incluso ha llegado hasta tal punto en el que se ha puesto en cuestionamiento ese principio de supremacía constitucional que manejan las diferentes constituciones de los estados, sobre todo de estados tercermundistas como el nuestro. ¿Qué ha implicado esto? Esto ha implicado, pues, obviamente, un debate bastante fuerte, ¿sí? Desde el punto de vista académico, porque tratar de manifestar que en algunas ocasiones el derecho interno tenga que ceder a ese derecho internacional, pues no es muy sencillo, sobre todo cuando se juega con principios como el que ya mencioné, supremacía constitucional, y otro principio que también está muy arraigado al constitucionalismo clásico, que es el principio de soberanía, ¿sí? El hecho de que los estados se vean en la obligación de hacer reformas en sus diferentes legislaciones y más aún en sus constituciones, pues pone a dudar y pone a pensar, bueno,
¿Cuál es el papel que el constitucionalismo debe jugar frente a ese fenómeno del marco jurídico internacional? Aclaro nuevamente, esto sucede sobre todo cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que son dos marcos referentes muy importantes a nivel internacional por las implicaciones en el ejercicio y en el desarrollo, no solamente de las políticas públicas que ejercen los estados, sino también de la actividad judicial. A partir de este concepto del monismo, por ejemplo, también se desprenden otros conceptos, uno que es muy interesante y del cual ya había hablado en alguna ocasión, que es el del control de convencionalidad. Y cómo es que ese control de convencionalidad hace que al interior de un Estado, todas las autoridades, ¿sí?, no solamente hablamos de la rama judicial, sino también hablamos de las otras ramas y de los órganos autónomos de control, tienen que tenerlas en cuenta al momento de tomar sus decisiones, de realizar sus actividades, ¿sí?, sobre todo en materia de derechos humanos. Si los jueces tienen un caso en materia de derechos humanos, pues lo pertinente es que revisemos ese control de convencionalidad. Esa es la recomendación que se hace incluso a partir de estos organismos, y que se aplique no solamente a la luz del marco de la Constitución, sino también a la luz de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y ahí pues tenemos varios casos que han sucedido en Colombia, obviamente no de forma directa, pero que les han servido de referente, ¿sí?, para poder entrar a considerar y entrar a tomar en cuenta estas diferentes acepciones sobre el concepto del monismo. Entonces miren cómo el monismo en Colombia, por lo menos, ha venido reestructurando, si se lo quiere llamar de esa forma, esa visión del derecho constitucional colombiano. Sobre todo si partimos de la idea de que Colombia, al pertenecer a América Latina, se ha empezado a hacer una defensa y un reclamo frente a una identidad propia que ha sido discutida en otros países latinoamericanos, como el caso de Bolivia, como el caso del Ecuador, ¿sí?, en donde se habla incluso de un constitucionalismo crítico, de un constitucionalismo transformador, y es más, iría mucho más allá de ello, y de una constitucionalización del derecho internacional. Y eso parte precisamente de esta concepción. De ahí viene la importancia del monismo y el por qué hay que rescatarlo, a pesar de que a nosotros nos lo enseñan en pregrado y que aparentemente solamente es teoría, pero no es tan así. De verdad, dentro de la actividad judicial y en general la función pública es necesario tener en cuenta estos conceptos, sobre todo al momento de la aplicación de tratados y convenios internacionales que tienen que ver con derechos humanos. Posteriormente tenemos lo que corresponde a unos dos conceptos que se desprenden del monismo y del dualismo, que es la segunda característica. Tenemos lo que es el soft law y lo que es el hard law, dentro del marco del derecho internacional, ¿sí? El soft law viene a constituir como aquellas normas jurídicas a nivel internacional que son de derecho blando y que aparentemente no tienen ningún tipo de fuerza vinculante ni obligatoria al interior de los estados, ¿sí? Por otro lado, tenemos el concepto de hard law, que es ese derecho fuerte, ese derecho duro, el cual sí genera un efecto vinculante y de obligatorio cumplimiento dentro del Estado que ha decidido adoptar ciertos tratados internacionales, ciertos convenios de carácter internacional. Entonces, tenemos por una parte este soft law, ¿sí?, donde pues me he decidido centrar es en este último elemento que haría parte de ese concepto, y es el relacionado con las normas que se hallan en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y de algunas organizaciones regionales, como es el caso de la OEA. No solamente, pues bueno, cuando hablo de resoluciones hago referencia también a recomendaciones, también hago referencia a conceptos consultivos de todos estos diferentes órganos internacionales. Pues, aparentemente, estos no tienen esa fuerza vinculante, ¿sí? Y es más, incluso haciendo una revisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues termina señalando y termina diciendo que solamente son parámetros o criterios de interpretación de esos convenios o de esos tratados internacionales. ¿Esto qué implicaría? Implicaría en un primer momento que se hace una diferencia a nivel jurisprudencial. Por un lado, tenemos este tipo de normas que solamente nos ayudan a nosotros como un criterio de interpretación, pero más no son vinculantes, y por otro lado tenemos los convenios y los tratados internacionales que desde un punto de vista del artículo 93 y 94, pues harían parte de lo que ya vamos a ver, que es conocido como bloque de constitucionalidad. Entonces esos tratados y esos convenios internacionales sí vienen a tener una fuerza obligatoria que amarra, que ata a los estados, a raíz de ese principio del pacta sunt servanda. Pero por otro lado tenemos esas recomendaciones, esas resoluciones, esas opiniones consultivas, ¿sí? Que supuestamente para lo único que servirían es para mirar cómo poder entender, cómo poder interpretar esos instrumentos internacionales que sí hacen parte del hard law. Eso, pues, digamos, lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, pero ha dejado como una especie de abertura, nóbice, ¿sí?, sobre este punto. Y es que hay pronunciamientos en los cuales se señala que las recomendaciones y que las opiniones consultivas en algunos casos concretos podrían llegar a tener un efecto vinculante. Entonces miren cómo esa acepción del soft law empieza a cambiar, ¿sí? Se empieza a transformar y bueno, nos pone a nosotros a dudar y decir, hombre, si esto jurisprudencialmente viene a ser entendido como un derecho, como parte de un derecho blando que no es vinculante para mí, ¿por qué en este momento o en este caso concreto sí lo puede llegar a ser? ¿Sí? Esto, pues, digamos, tendría una respuesta y va relacionada con la forma en que se debe aplicar ese tratado internacional, esa convención internacional. Para un ejemplo tenemos lo que corresponde a la aplicación de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de ese control de convencionalidad, ¿sí? Porque resulta que las sentencias de la Corte Interamericana, o mejor dicho, la jurisprudencia, el precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, aparentemente haría parte, ¿no?, de ese soft law, aunque en mi opinión personal, pues yo no estoy muy de acuerdo con esa postura, ¿sí? Pero pues digamos que en la mayoría se la tiene presente y termina señalándose de esa forma. Entonces miremos cómo las sentencias, junto con esas opiniones consultivas, junto con esas recomendaciones, en casos muy puntuales podrían llegar a pasar a ser de un soft law a un hard law. ¿Pero en qué temas específicos? En derechos humanos. Volvemos nuevamente a rescatar esa postulación del derecho, de la obligación del cumplimiento de los derechos humanos que se encuentran contenidos en esos tratados. Entonces, como hablamos de derechos humanos, podemos hacer extensiva, ¿sí?, esa recomendación, podemos hacer extensiva esa resolución, esa opinión consultiva y volverla en un elemento obligatorio. Entonces, si la Comisión, si la Corte Interamericana, si la OEA, si la Organización de las Naciones Unidas emiten este tipo de directrices que van enmarcadas a cuestiones concretas frente a la protección, frente a la garantía, a la materialización de derechos humanos, pues obviamente dejan de ser parte de ese soft law y se vuelven en una herramienta que debe ser catalogada y debe ser considerada como de obligatorio cumplimiento, ¿sí?
pero como lo acabo de señalar, y como suele ser muy típico dentro del derecho, ¿sí? Una muletilla incluso se ha convertido. Todo depende del caso, ¿sí? Todo depende. Depende del análisis que parta en cada situación fáctica concreta, si realmente pues, resulta ser de obligatorio o no resulta de ser de obligatorio cumplimiento. Y aquí es muy importante tener en cuenta la jurisprudencia emitida de los altos tribunales, específicamente de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, pues obviamente tampoco es que se haya salvado de algunas ambigüedades y de algunas contradicciones frente a este tema, pero es, digamos, como el recurso más próximo que nosotros tenemos para poder desenmarañar esa contradicción que existe entre el soft law y el hard law. Ahora bien, ¿por qué es importante volver nuevamente a retomar y reflexionar en estas dos concepciones? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender de mejor forma cómo es que esa interacción que miramos en la primera característica del monismo y del dualismo influye en el comportamiento de todos los operadores jurídicos en un determinado estado, especialmente aquí en Colombia, donde, como ya lo decía, ya lo manifestaba, se presenta frecuentemente una violación sistemática de derechos humanos. Actualmente estamos viviendo una crisis muy grave sobre el asesinato de líderes sociales, ¿sí? de excombatientes reintegrados a la vida social, y eso ha puesto en tela de juicio a Colombia a nivel internacional, ante la comunidad internacional. Y aquí es donde influye mucho todo este andamiaje jurídico internacional, sobre todo el que tiene que ver con esas recomendaciones, con esas opiniones consultivas, porque al fin de cuentas son la forma como la comunidad internacional nos está diciendo, miren, en tema de derechos humanos nosotros debemos actuar de esta y esta forma, porque así se ha querido de acuerdo a las convenciones que protegen este tipo de derechos, por lo menos lo que resulta en el derecho, en los derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. Entonces miren cómo esas dos características que hasta aquí hemos visto, monismo, dualismo, soft law, hard law, se van conectando y nos van dando unas vistas sobre cómo se ha venido reestructurando el derecho constitucional colombiano. ¿Por qué razón? Porque dentro del derecho constitucional colombiano han aparecido figuras que han intentado acoplarlas y han intentado armonizarlas. Es del caso de la primera característica, de la tercera característica, que es el concepto del bloque de constitucionalidad. Bueno, el bloque de constitucionalidad resulta que es más que todo una construcción jurisprudencial de carácter interpretativa que ha venido haciendo la Corte Constitucional a partir de unos artículos muy puntuales dentro de nuestra Constitución. ¿De cuáles estoy hablando? Del artículo 93 y del artículo 94. Obviamente hay otros artículos que son muy importantes. Está el artículo 9, está el artículo 53, ¿sí? Pero yo creo que el epicentro se encuentra en ese artículo 93 y ese artículo 94, ¿sí? Nosotros recordamos nuestras clases en pregrado, siempre se nos había enseñado que el bloque de constitucionalidad es aquella figura a través de la cual se intentan integrar normas jurídicas que, si bien es cierto, no están establecidas expresamente en la Constitución, tienen un mismo rango o jerarquía constitucional. Así se lee, por ejemplo, en la sentencia C-225 de 1995, que es de las primeras sentencias que inaugura el concepto del bloque de constitucionalidad. Entonces, cuando nosotros decimos que hay una serie de normas que para nuestro caso vienen a ser tratados internacionales, según el artículo 93, que hacen parte de ese bloque de constitucionalidad, que tienen un rango constitucional, pues esto tiene unas implicaciones enormes dentro del constitucionalismo. ¿Por qué razón?
porque resulta que esos tratados internacionales que cumplan unas ciertas características y condiciones le van a permitir a órganos judiciales, como el caso de la Corte Constitucional, poder realizar incluso hasta controles de constitucionalidad. Esa es la implicación y ese es el impacto que tendría esta postura del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Es un cambio. Yo pues me atrevería a decir incluso que es un cambio de paradigma en ese momento. Ahora, ¿cuáles tratados internacionales? Entonces hablamos de unos tratados internacionales que en su contenido deben desarrollar derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, principalmente esos dos sistemas, ¿sí? Cualquier tratado, cualquier convención que se desprenda de esos dos sistemas de derechos a nivel internacional, pues vendrían a ser parte de ese bloque de constitucionalidad. Y ahí la Corte también le ha venido agregando otro tipo de tratados que son muy puntuales, como es el caso de los convenios y tratados que establecen los límites fronterizos, y algunos tratados internacionales que desarrollan derechos económicos, sociales y culturales. Eso por remisión expresa del artículo 53, donde se establece esa postura. Digamos que hasta ahí pues las cosas estarían bien y vemos más que nunca reflejada la influencia del derecho internacional público, de esa normatividad jurídica que busca la protección y la garantía de ese sistema de derechos relacionado con los derechos humanos. Pero resulta que la Corte en su evolución ha venido también señalando que existe un tipo de bloque de constitucionalidad que lo ha denominado como bloque de constitucionalidad en sentido lato. Y eso conecta muy bien con el concepto del soft law. ¿Sí? Ahí están relacionados esos dos. Entonces viene y dice la Corte Constitucional, miren, existe también un bloque de constitucionalidad en sentido lato que realmente, si bien no tiene las características ni la jerarquía de las normas constitucionales, pero pueden ayudar y servir como parámetros de interpretación constitucional. Y ahí agrega las leyes estatutarias, leyes orgánicas, algunos tratados internacionales sobre derechos sociales, sobre derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Los cuales desde mi punto de vista, pues digámoslo de esta forma, también son derechos fundamentales, y también sería interesante hacer una discusión sobre eso, ¿sí? Pero, pues dice, bueno, están como en un escalón, más abajo de la Constitución y de aquellos tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que sirven para hacer interpretación, ¿sí? Ahora el problema, pues, viene a resultar es cuando se hace esa clasificación. Y la Corte, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, cuando nosotros como Corte Constitucional digamos, por interpretación de la propia Carta Constitucional, que este tratado hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, entonces se lo debe entender de esa forma. De lo contrario, habría que mirar si hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato. Esto genera una cierta ambigüedad y confusión. Yo creo que desde el punto de vista académico se ha discutido mucho sobre ese punto porque ha habido como una especie de exigencia hacia el organismo constitucional para que haya unas posturas más claras frente a cómo entender ese concepto, porque es que es un concepto que ha generado un gran impacto en la actividad, no solamente de los jueces, sino, como siempre lo digo, de todos los funcionarios públicos, porque hay una responsabilidad por parte de todos los funcionarios públicos de adoptar este tipo de normas, de adoptar este tipo de posturas y de visiones, porque esto ayuda a generar una mejor comprensión del derecho constitucional y sobre todo de la aplicación y de la materialización de conceptos como la justicia social,
la justicia material, ¿sí?, que se complementan y que tienen mucho que ver con la aplicación directa y efectiva de los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, miren que ahí estamos también un poco como en una penumbra, como lo diría Hart, sin saber, bueno, cómo identificar claramente qué tipo de normas hacen parte de ese bloque de constitucionalidad en sentido lato y hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, ¿sí? Teniendo en cuenta esa acepción del bloque de constitucionalidad, es que dentro de la cuarta característica hablo puntualmente de una situación o de una circunstancia del Estado colombiano en relación con el cumplimiento de algunas sentencias que se derivan de las jurisdicciones internacionales, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sí? Se ha dicho que las sentencias emitidas por estos tribunales también harían parte de ese concepto de bloque de constitucionalidad. Lo que hasta ahorita pues queda como un poco en el aire es de qué tipo es el bloque de constitucionalidad, si de sentido estricto o del sentido lato, porque hay, como lo decía, algunos pronunciamientos que dicen una cosa y hay otros que dicen otra. Entonces quedamos ahí como un poco a la deriva, si se puede decir de esa forma. ¿Sí? Y ese quedar a la deriva entraría este tema, ¿sí?, de estas sentencias, de estos pronunciamientos judiciales, que nacen a partir del reconocimiento que hace Colombia como Estado de tratados internacionales donde se encuentran establecidos estos órganos internacionales. Por ejemplo, para el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues hablamos de la Convención Americana, ¿sí?, y de la Corte Internacional de Justicia de La Haya hablaríamos pues del Pacto de Bogotá, del cual Colombia pues lo terminó denunciando y se terminó desvinculando de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Para mí, pues obviamente una defensa bastante extraña, una recomendación que no tiene demasiado sentido, teniendo en cuenta que la denuncia de los pactos o de las convenciones empieza a tener efecto un año después de haberla realizado. Y en el caso puntual de Colombia versus Nicaragua, nosotros ¿qué encontramos? Que durante ese lapso del año, Nicaragua viene y termina demandando al Estado colombiano. Y ahora esas dos demandas que tiene Nicaragua, pues son las que tienen pataleando a Colombia, una pues relacionada con el cumplimiento una relacionada con el cumplimiento de la primera sentencia y la otra pues reclamando más territorio, reclamando básicamente la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Aquí es donde cobra mucha importancia el tratar de entender estas figuras que se manejan dentro del marco del derecho internacional. Porque si nosotros no lo comprendemos o no lo sabemos asimilar dentro de nuestra actividad, van a ocurrir situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, aquí tenemos la sentencia C-269 de 2014, que fue la sentencia que estudió la constitucionalidad del Pacto de Bogotá y que terminó al final señalando que las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia pues, son de obligatorio cumplimiento. Creo que eso cualquier internacionalista siempre lo va a defender. Mas, sin embargo, ¿qué ha pasado con Colombia? Colombia ha venido amparándose en unos fundamentos, como es el caso del principio de supremacía constitucional y el principio de soberanía, para abstenerse de cumplir esos pronunciamientos. Algo similar ocurre también con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde pues, el Estado termina siendo condenado por violación de la Carta de la Convención Americana,
¿sí? Sobre todo, por omisiones relacionadas con diversas masacres que son muy conocidas, en donde Colombia ha quedado muy mal, ha tenido que pagar indemnizaciones, ¿sí? Pero, pero básicamente ha sido a regañadientes que lo ha hecho, siempre tratando de ampararse en esa discusión de ese principio de supremacía constitucional y ese principio de soberanía, ¿sí? Ahora bien, esa discusión se ha venido tornando cada vez más fuerte, sobre todo como cuando lo decía al principio, y es que muchas veces los estados que hacen el reconocimiento de estos tratados internacionales y de esas sentencias emitidas por estos tribunales, pues básicamente tienen que entrar a reformar no solamente su sistema legal, como lo decía, sino también el, el sistema constitucional, ¿sí? El sistema constitucional. Por ejemplo, acá tenemos ya el pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos relacionado con el caso Gustavo Petro, donde se hace una exigencia para reformar lo relacionado con el sistema disciplinario aquí en Colombia y, y si al interior de este sistema disciplinario pues se puede o no se puede eh, suspender o incluso hasta destituir de cargos políticos a los funcionarios que han sido elegidos a través de voto popular. Aunque hay una parte de la academia que señala que no solamente debe quedar en una reforma en plano legal, sino también en una reforma de carácter constitucional, sobre todo por la naturaleza que tienen organismos disciplinarios, como es el caso de la Procuraduría, cuyo origen pues, es el ser un órgano independiente, autónomo, que nace en la Constitución, o que se encuentra establecida en la Constitución de 1991. Pues nacer no, porque pues, la Procuraduría ya existía desde mucho antes, pero está establecida y fue ratificada en la Constitución de 1991. Entonces aquí es donde entra a jugar un papel realmente importante, como ya lo estaba señalando, la forma y la visión en que nosotros podemos ver esta diversidad de tesis, porque al fin de cuentas eso es lo que va a permitir la forma como vamos a administrar justicia, ¿sí? Cómo los jueces, al momento de resolver un caso concreto, pueden invocar, por ejemplo, un tratado internacional, un convenio, una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o de otro tribunal internacional para poder zanjar el problema jurídico que se está discutiendo, ¿sí? Eso desde la perspectiva judicial. Ahora bien, desde el ejercicio de las otras ramas, como el caso de la rama legislativa, es el tener en cuenta estas herramientas al momento de legislar. Y si es que esas leyes se encuentran acorde con esos tratados, con esos convenios que son de carácter vinculante. Por lo menos si se hace una defensa y vista del concepto de bloque de constitucionalidad, pues obviamente que todos estaríamos atados a ese cumplimiento de esos tratados que desarrollan derechos humanos, sobre todo los que pertenecen al sistema de derecho internacional de derechos humanos y al sistema de derecho internacional humanitario. La invitación es a que nosotros hagamos una reflexión sobre si la actividad judicial, desde un marco constitucional, está teniendo en cuenta la aplicación de esta nueva visión del derecho a partir del concepto del monismo, el concepto del bloque de constitucionalidad, esa discusión entre soft law y hard law, porque es un deber, ¿sí? Parte de la misma interpretación de la Constitución, recordemos eso. Todos estos instrumentos ayudan a complementarla. Obviamente, si existe esa ambigüedad, ¿sí?, pues no se la puede negar y lo ideal es que nosotros reparemos en superarlas, en irlas aclarando, ¿sí?, en irlas aclarando. Es más, incluso
hablar de una especie de constitucionalismo internacional a partir de una identidad latinoamericana, pues es como un reto para nosotros. En marco de conclusiones, pues, ¿qué podríamos decir? Tenemos, en primera medida, que es innegable que el derecho internacional ha tenido una marcada influencia dentro de la estructura constitucional colombiana, especialmente si revisamos a fondo ese concepto de bloque de constitucionalidad. En segunda medida, pues no podemos desconocer la existencia de ambigüedades en la aplicación de esos conceptos. Aquí recurrimos a la máxima guardiana de la Constitución, que es la Corte Constitucional, para ir trabajando en la aclaración de esas acepciones. En tercera medida, la importancia de reconocer las responsabilidades del Estado frente al cumplimiento de esos tratados internacionales, sobre todo de aquellos donde se deriva, ¿sí?, la jurisdicción de tribunales internacionales que emiten sentencias, las cuales pues deben ser obedecidas, deben ser acatadas. Y eso a su vez pues, nos ayuda o nos sirve para reflexionar la forma como Colombia entiende la dinámica del derecho internacional. Creería yo que ahí se encuentra enmarcado, en resumen y en síntesis, el desarrollo de esta charla. A continuación doy paso a la doctora Mónica para las correspondientes preguntas. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de las preguntas. Primera, doctor. ¿Cómo ha sido la respuesta del Estado colombiano frente a los fallos de los diferentes tribunales internacionales, especialmente en sentencias relacionadas con derechos humanos? Bueno, como ya lo había señalado, lamentablemente Colombia ha tenido un comportamiento algo difuso, algo vago respecto al cumplimiento de estas sentencias que se enmarcan en el capítulo de los derechos humanos. Aquí, evidentemente, la relación va con los pronunciamientos realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte del sistema interamericano de los derechos humanos, nuestro sistema regional. Colombia básicamente ha terminado cumpliendo sentencias a regañadientes. Pues las sentencias que por lo menos lo terminan vinculando. Pero aquí hay que tener en cuenta que no solamente son esos pronunciamientos donde Colombia hace parte, sino que también ya empezamos a hablar de una jurisprudencia que deviene de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y sobre la cual pues, se ha venido ejerciendo lo que es conocido como control de convencionalidad. Y aquí dentro del control de convencionalidad, como yo ya lo había dicho en alguna oportunidad hacia atrás, pues tenemos que mirar si es que los funcionarios públicos realmente conocen el término, se encuentran familiarizados, ¿sí? Y es que si de verdad lo están cumpliendo. Porque la defensa que yo siempre he hecho es que todo lo que tenga que ver con la aplicación directa de derechos humanos debe ser vinculante. Y debe ser de obligatorio cumplimiento no solamente para los jueces, sino para todos los funcionarios públicos. Eso es, doctora Mónica. Gracias, doctor Esteban. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la influencia del marco normativo internacional en la actividad judicial interna? Yo he visto que ha sido una respuesta bastante positiva en algunos aspectos, en algunos elementos a nivel interno. Si nosotros revisamos la jurisprudencia no solamente emitida por la Corte Constitucional, sino también por otros tribunales, como el caso del Consejo de Estado, vemos que han aplicado o han intentado aplicar no solamente estos convenios o tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que hacen parte de ese hard law, sino que además de ello intentan acoplar la interpretación que hacen los diferentes tribunales y organismos judiciales internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora bien, como lo decía en la primera respuesta, es necesario que exista un mayor énfasis, un mayor estudio, porque en cualquier caso que se pueda llegar a presentar, existe la posibilidad de que haya involucrado la afectación de un derecho humano. Y al existir la
Y al existir el vínculo de un derecho humano dentro de un caso concreto, pues necesariamente habrá que resolverlo no solamente a la luz del marco constitucional clásico o moderno, sino a la luz de estas figuras a nivel internacional que permiten una mayor materialización de los derechos fundamentales. Eso sería frente a la pregunta 2. Doctor, tenemos aquí unas preguntas del chat. Dice una persona que está preguntando aquí, doctor, en el caso de la contienda con Nicaragua, ¿se estaría violando el convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, dada la forma como se aplicó la teoría dualista antes que la monista para dicho fallo? Miren una cosa, ¿no? Y es una pregunta muy interesante. Cuando nosotros analizamos la sentencia C-269 del 2014, la Corte Constitucional hizo ese mismo planteamiento y la Corte termina señalando que efectivamente sí hay una violación a la Convención de Viena. ¿Por qué razón? Porque es que el derecho internacional se rige bajo una serie de principios que hacen que los estados deban cumplir esos tratados internacionales. Uno de esos principios, pues, es el principio del pacta sunt servanda, es decir, el contrato es ley para las partes, como así se lo entiende en la mayoría de facultades. Si nosotros nos remitimos a la aplicación de ese principio y miramos cómo fue el comportamiento errático de Colombia, pues podemos ver que sí puede llegar a existir una violación sobre la Convención de Viena. El intentar denunciar el Pacto de Bogotá, bueno, pues no intentar, se lo denunció el Pacto de Bogotá, para poderse sustraer de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pues básicamente termina siendo una especie de defensa absurda, ¿sí? Sobre todo por la forma como actúa Nicaragua después de ello, porque aprovechó ese interregno de ese año y termina metiéndole otra demanda a Colombia, ¿sí? O sea que si la pretensión de Colombia era, o su defensa jurídica en ese momento era, evitar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, desconociendo o denunciando el Pacto de Bogotá para ya no seguir más adelante, para que ya no pueda seguir siendo demandada ante este organismo internacional, pues terminó en nada, ¿sí? Para mí incluso terminó siendo como una especie entre comillas, un ridículo internacional realmente. Sobre todo por la defensa tan extraordinaria que ha hecho, bueno, la defensa no, el ataque extraordinario que ha hecho Nicaragua. Obviamente uno no es que esté a favor ni en contra, pues, de lo que sucede internamente en Nicaragua, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva jurídica del derecho internacional, pues Colombia termina cometiendo muchos hierros, termina cometiendo muchos errores, ¿sí? Entre ellos el desconocimiento de lo que se establece dentro de la Convención de Viena, que es la convención que regula todo este tema de tratados internacionales. De mi punto de vista, parto y digo que efectivamente se estaría vulnerando y se está tomando una posición de carácter dualista, ¿sí? Porque se da prevalencia al derecho interno frente a las obligaciones internacionales. Última pregunta, doctor Esteban. ¿Puedes transformar el derecho internacional y en especial el derecho internacional de los derechos humanos, la conciencia jurídica de operadores judiciales y funcionarios públicos? Yo espero que sea así, ¿no? Y que se ha visto reflejado. Considero que dentro de la actividad judicial, por lo menos a partir de la Constitución de 1991 y la construcción de todas estas tesis, ha implicado que los jueces se acerquen más a la realidad de la sociedad colombiana a partir del reconocimiento de los derechos humanos. Recordemos una cosa, siempre lo repito en varias de mis charlas. Colombia, lamentablemente, pues es un nido de violación de derechos humanos, ¿sí? Constantemente se violan, creo que eso para nadie es desconocido. Eso es algo muy vergonzoso, muy lamentable. Así que en ese contexto que nosotros vivimos de violación constante de los derechos humanos, es más que lógico que los jueces en sus sentencias o en su actividad judicial tengan que apropiarse sí o sí
de los conceptos, de estos tratados internacionales, de estas tesis, que lo que buscan al fin de cuentas es eso, tratar de, a través de los derechos humanos, materializar ese concepto de justicia social que tanto se aclama, que tanto se reclama por parte de un pueblo abatido como el nuestro, sobre todo porque pues no tenemos como un cambio o una situación que nos permita tener una mayor relación y una mayor comprensión del derecho internacional, sobre todo de la aplicación de los derechos humanos. Un agradecimiento muy especial al doctor Esteban Javier Palacios por estar de nuevo con nosotros, por compartir esta excelente explicación acerca de las reglas y principios que constituyen el compendio jurídico del derecho internacional, que han significado una evolución constante del ordenamiento jurídico colombiano. En especial, y como bien lo dijo en su charla, doctor, en la materialización efectiva de la constitución política y de los derechos humanos. De igual forma, la manera de construir, interpretar y aplicar el derecho interno y la transformación de la institucionalidad a través de la asimilación de conceptos y estándares de derecho internacional, en especial de derecho internacional de los derechos humanos, que garantiza el Estado social de derecho. Muchísimas gracias, doctor. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.